Las imperfecciones geométricas sirven para representar defectos en la geometría de nuestros modelos que a su vez promuevan una determinada respuesta estructural que no podríamos reproducir en componentes ideales o en su forma original de diseño. En este video te mostraré el procedimiento para incluir defectos geométricos en dos situaciones empleando resultados de un análisis directamente en el ANSYS Workbench. Clasifico tres formas para incluir una imperfección en un modelo, de acuerdo a la información disponible. Caso 1. Defectos inducidos por ecuaciones o correlaciones. Este caso es, a mi parecer, el más ideal y también el más limitado, muchas veces más complejo ya que se modifican la malla o nodos de acuerdo a una expresión matemática que sigue algún patrón caracterizado por una función espacial, reposicionando los nodos en un modelo hasta reproducir la imperfección deseada. Caso 2. Levantamiento en sitio. Por lo general empleando un escáner 3D generando una nube de puntos. Es muy útil para casos donde se requiere implementar defectos reales en una estructura existente. También es el más difícil de configurar o incluir en un modelo por elementos finitos, ya que requiere actividades de procesamiento de data previas para incluir el defecto en la malla del modelo. Caso 3. Desplazamientos obtenidos de un análisis previo. Se utiliza a partir de un resultado de un análisis, cuyo campo de desplazamiento se emplea para perturbar en igual proporción la estructura en un análisis posterior. Este caso se puede abordar directamente con una herramienta nativa en ANSYS o escribiendo rutinas APDL dentro del modelo en el ANSYS Mechanical para así tener mayor control de la inclusión de la imperfección. Revisando el modelo que tenemos disponible, para este caso particular hemos aplicado una fuerza puntual localizada en un sector del cuerpo del recipiente a presión simplemente para generar un efecto de abolladura. En este punto es muy importante la calidad o el refinamiento de tu malla, ya que esta te va a permitir capturar en mejor medida el defecto que deseas involucrar o incluir posteriormente en tu modelo. Es muy importante fijar el sistema de unidades. En este caso lo he fijado en Newton milímetros simplemente para tener mayor control cuando nos toque amplificar o colocar el factor de amplificación de la imperfección. Observamos el resultado, se observa el detalle del campo de desplazamientos, por supuesto amplificado ya que son valores muy pequeños. Tenemos un desplazamiento máximo de 0.3 milímetros. Revisando el resultado con un plano de corte de sección transversal y por supuesto amplificando la deformación de este resultado, observamos aproximadamente cómo va a ser el defecto que vamos a incluir en un modelo posterior. Ahora, para incluir el defecto simplemente agregamos un análisis, en este caso un análisis estructural que no esté vinculado al análisis que nos va a proveer el defecto. Luego arrastramos la casilla de solución de nuestro análisis que va a servir de input del defecto y lo arrastramos directamente a la casilla de model del nuevo análisis. De esta forma vamos a transferir la malla deformada con el defecto que queremos incluir en nuestro modelo. Adicionalmente, si quieres aprovechar la biblioteca de materiales que ya tenías creada previamente en el modelo original, simplemente también comparte el engineering data del análisis del defecto directamente también a la casilla del model del nuevo análisis. De esta forma te evitas el retrabajo de tener que volver a crear o generar tu biblioteca de materiales en el modelo con el defecto o la imperfección geométrica. Seleccionando la casilla de solución del defecto, observamos que tenemos en sus propiedades un factor de escala. Este factor de escala lo que va a hacer es amplificar el campo de desplazamientos o amplificar el resultado obtenido inicialmente.
por defecto tenemos un factor de escala de 1. Sin embargo, si nosotros colocamos un factor de 10, recordando que teníamos un desplazamiento máximo de 0.3, colocar un factor de 10 implica que vamos a incluir una imperfección con una amplitud máxima de 3 milímetros aproximadamente. También podremos seleccionar, en el caso de un análisis transitorio, inclusive un análisis no lineal, podríamos seleccionar el tiempo o el instante de tiempo de la simulación para capturar la deformación e incluir como imperfección geométrica. Por defecto, en este tipo de análisis siempre aparece como el último resultado obtenido en tu solución. Ya una vez conectados, tanto a nivel de solución como el Engineering Data, al model del nuevo análisis, es importante que hagamos una actualización en la solución del defecto y luego hacemos un refresh o actualización directa en lo que ya hemos denominado como geometría imperfecta. Al abrir el modelo con la geometría imperfecta, observamos que se han transferido, por supuesto, todos los cuerpos originales. Se han transferido también todos los materiales o la biblioteca de materiales que tenías creada previamente. La malla es exactamente la misma que la malla original del defecto. Sin embargo, como hemos incluido un factor de 1, esto implica que para este caso en particular el defecto es de 0.3 milímetros, prácticamente imperceptible a la vista. Puedes repetir la experiencia, en este caso vamos a probar con un factor de escala de 20, de tal forma que sea mucho más evidente y que podamos apreciar la imperfección de forma visual sin ningún factor de amplificación gráfico. Y de esta manera observamos que en este caso el cuerpo del recipiente, observamos la especie de abolladura que tiene el componente en ese sector. Te puedes apoyar con el uso de planos de cortes, secciones de cortes, para poder revisar cabalmente que estemos capturando el defecto deseado. Para demostrar brevemente la influencia que tiene este tipo de imperfecciones en un modelo, he configurado dos simulaciones. Simplemente tenemos el recipiente a presión a una presión constante de 0.1 megapascales. He configurado las mismas cargas y condiciones de borde, tanto en lo que podemos denominar como geometría perfecta y en el modelo imperfecto, ya con el detalle del defecto transferido a su malla. Para el caso de la geometría perfecta, el sistema perfecto, lo hemos vinculado directamente al análisis que nos ha servido como generador del defecto. Simplemente son análisis independientes y no tienen nada que ver el uno con el otro. Observamos los esfuerzos circunferenciales en el cuerpo del recipiente debido a las cargas y condiciones de borde, y a su vez que la geometría es simétrica respecto a un plano principal. El campo de esfuerzos circunferenciales es relativamente simétrico. Sin embargo, al revisar el mismo resultado, pero en nuestro componente imperfecto o con un defecto, observamos que ya existe una perturbación en el campo de esfuerzos obtenidos en el modelo. Esto producto a la deformación o al defecto que hemos incluido en un sector del cuerpo del recipiente. Al incluir imperfecciones geométricas no es la única forma de perturbar un modelo. Para promover un determinado comportamiento estructural también pueden obtenerse manipulando bien sea cargas, condiciones de borde, propiedades mecánicas no homogéneas, o en muchos casos la propia estructura ya puede poseer imperfecciones naturales que promuevan una determinada respuesta estructural. Retomando el caso discutido en el video anterior sobre pandeo lineal, también podemos nosotros incluir defectos en un futuro análisis de pandeo no lineal, tomando en cuenta la deformación obtenida de los diferentes modos de pandeo.
También es muy importante siempre estar atentos con el sistema de unidades que se ha configurado para el caso de un análisis de pandeo lineal. En este caso, el análisis estático estructural que se empleó como base, así como el propio análisis de pandeo lineal, deben tener el mismo sistema de unidades a nivel de solver para evitar inconsistencias en la información almacenada en los archivos de resultados. Otra diferencia respecto a los resultados de un análisis de pandeo lineal es que siempre son resultados cuyo campo de desplazamiento está normalizado a 1. ¿Okay? En este caso hemos trabajado con un sistema de unidades Newton milímetros, por ende los resultados están normalizados a 1 milímetro. Esto adquiere importancia al momento de nosotros especificar nuestro factor de escala para incluir la imperfección. En el caso del segundo modo, obtenemos siempre que el desplazamiento más alto es 1 milímetro, sin embargo tenemos otro sector, otro lóbulo que tiene un 70% del desplazamiento máximo, un 0.7 milímetros. Este sector también se va a ver afectado directamente cuando hagamos la inclusión del defecto en un análisis posterior. Podemos repetir la experiencia incluyendo diferentes tipos de análisis estáticos, asumiendo que vamos a, por ejemplo, trabajar con un caso de análisis de pandeo no lineal. En este caso podemos combinar directamente la solución de nuestro análisis de pandeo lineal directamente a las casillas de model de los otros dos análisis para poder transferir la deformación o el defecto como imperfección geométrica global a los futuros modelos. Revisando las propiedades de la casilla de solución, podemos configurar cada una de las imperfecciones que se transmiten o se transfieren a los otros análisis que posiblemente puedan ser resueltos como análisis de pandeo no lineal. De esta forma incluimos el factor de escala, identificamos también el diferente modo de vibración que queremos incluir, hacemos la actualización de la casilla de solución del análisis de pandeo lineal para transferir la información de la malla con la deformación indicada. En este caso no hemos vinculado el engineering data del análisis de pandeo lineal a los futuros análisis estáticos, precisamente porque esto nos da también la flexibilidad de poder crear nuevos materiales o inclusive asignar propiedades no lineales del material si este fuese un caso de análisis de pandeo no lineal. Revisando cada uno de los análisis, observamos la deformación que se obtiene a través del primer modo de pandeo. A su vez observamos que los componentes o cuerpos de este modelo no tienen material asignado. Esto es precisamente porque no hemos vinculado el engineering data del pandeo lineal a estos análisis estáticos. Esto nos da la flexibilidad de crear o definir materiales, inclusive pueden ser diferentes a los materiales generados originalmente en el análisis de pandeo lineal. En este caso, solo para efectos demostrativos, estoy asignando un material por defecto simplemente para eliminar el signo de interrogación que probablemente no nos va a dejar avanzar en nuestro proceso de simulación hasta que no asignemos propiedades de material. A nivel de la malla, observamos que la malla siempre se encuentra en modo de lectura, es decir, la malla en este modelo imperfecto se encuentra bloqueada y está definida o está asociada directamente a la malla original del pandeo lineal. Sin embargo, también podemos eliminar ese estatus de solo lectura de la malla original, cambiando su estado a no, y por supuesto se activan también todos los controles de mallado local y global que podemos utilizar directamente en el ANSYS Mechanical. En este caso podemos generar refinamientos localizados, refinamientos globales y probar con otro esquema de mallado diferente al original. Para el caso del segundo modo de pandeo, orientamos la geometría adecuadamente, observamos que sea cubierto a cabalidad el defecto
que queremos incluir en nuestro modelo. Es importante recordar que el factor de escala, si nosotros trabajamos con un análisis de pandeo lineal como insumo para un defecto o una imperfección geométrica, el factor de escala automáticamente representa el tamaño de la amplitud máxima en el defecto. Una posible limitación trabajando con este enfoque es que directamente no podremos eliminar ese vínculo de conexión que nos permite la transferencia entre el análisis que genera el defecto y la geometría imperfecta. De tal forma que nuestro único recurso sería eliminar por completo todo el nuevo análisis con la geometría imperfecta. Otra posible limitación está relacionada directamente al hecho de que cuando nosotros transferimos el defecto de un modelo a otro, siguiendo este enfoque se hace de forma global, es decir, todos los componentes que están en el modelo original se transfieren o se transmiten directamente con la deformación asociada. De tal forma que si revisamos el detalle, inclusive de las alas también se transmiten o se transfieren con defecto producto del campo de desplazamientos original. Otra limitación, a mi parecer, está relacionada con el factor de escala. En este caso, el factor de escala tiene que ser siempre ingresado por el usuario de forma manual. Esto también limita en el caso de que queramos realizar análisis de sensibilidad o análisis paramétrico con este factor de escala. Todas estas limitaciones nosotros las podemos saldar si empleamos comandos APDL directamente en el ANSYS Mechanical. De esta forma también podemos incluir imperfecciones iniciales basadas en resultados previos en un análisis realizado directamente en el ANSYS Workbench. Las imperfecciones son muy difíciles de incorporar en modelos CAD. Es mucho más fácil modificar el modelo, perturbando el mallado para representar el defecto en lugar de modificar una geometría nativa en un modelo CAD. Además, modificar el mallado nos permite realizar análisis de sensibilidad de las diferentes variables involucradas en el defecto que estamos incorporando en nuestro modelo. Si te gustó el video, te invito a compartirlo y a seguirme en este canal.